Bueno, disculpando un pequeño error que tuvimos aquí, técnico, pero bueno. Estábamos hablando de que Colombia y Ecuador pues eran los únicos países estratégicos que quedan en ese panorama. Pues ya en América Latina comienza a ser una disputa multipolar, ¿no? Recordemos que pues la entrada de China a América Latina se produce gracias a que Estados Unidos descuidó, por decirlo así, entrando en otras guerras ajenas al continente americano. Entonces, pues el panorama de América Latina se volvió como un tablero de juego, un tablero en donde ya China acaparó todo el tablero y pues Estados Unidos, en una necesidad ya pues de volver a tener el control económico en América Latina, pues lo está perdiendo, ya que pues China está aplicando, digamos así, una geopolítica imperialista, no en el sentido como lo vivimos con los nazis, sino más vale como el espacio es simbólico, o sea, invierto en tu terreno, pero pues tú te ves en la necesidad de obedecerme. Ya para ir terminando, pues teniendo lo que es la geopolítica contemporánea, pues las formas tradicionales de tener el terreno ya pasaron, no en el hecho de tener y ocupar el terreno, sino en algo más simbólico o basado en proyectos, tales como lo que sería la Ruta de la Seda, que busca lugares estratégicos en el cual pueda ampliar y diversificar su mercado. En la parte de acá tengo un pequeño cuadro, vamos a ver si sale, ¿sí? El cual pues procederé un momentico a explicar. Bueno, la geopolítica de la Ruta de la Seda, entonces vamos a ver el aspecto de Perú, Colombia y el panorama mundial. Por un lado pues tenemos lo que es en Perú, lo que sería la inversión en desarrollo, en el puerto Chancay, por ejemplo, y en Colombia pues ya que no es un hecho, pero es una posibilidad, vemos la apertura económica y un comercio sin desarrollo tan inmerso como lo veríamos en el caso de Perú. Por otro lado tenemos el panorama mundial entre Estados Unidos y China, como les decía, el espacio de disputa se ha vuelto América Latina pues para lo que quería ampliar su dominio estratégico. Bueno, los intereses de China en cuanto a Perú, pues vemos como es convertirse en el eje Pacífico-Asia, cosa para facilitar el mercado chino y no tener que pasar por lo que sería el canal de Panamá. Por otro lado, en Colombia sería diversificar socios estratégicos en infraestructura, como el metro de Bogotá, por ejemplo. Y en el panorama mundial, pues sería el control de mercados, rutas estratégicas y tecnologías. Beneficios que pues traería la Ruta de la Seda. En el caso peruano, veríamos la infraestructura más moderna, comercio ampliado y pues una inversión directa. ¿Qué podríamos ver en Colombia? Una inversión extranjera nueva, una cooperación tecnológica y una posibilidad en inversión de desarrollo. ¿Qué pasaría en el panorama mundial? Inserción de cadenas globales y disminución de la dependencia de Estados Unidos. Impacto regional, la refuerza la Ruta de la Seda con el eje Pacífico-Asia, reconfiguración de la economía andina, esto viéndolo pues con los países que sería Colombia, incluso Ecuador, Perú y algo de Brasil y Bolivia. Y lo otro es el panorama sería generar una nueva lógica de poder basada en el comercio, conectividad y disputa tecnológica. Me perdonan ahí, pero ahorita me cayó algo, entonces se borró. Y pues la proyección a futuro pues sería hacer que la Ruta de la Seda sea la red más importante, eso hablándolo en el continente obviamente latinoamericano, y que Colombia se vuelva un nodo de conexión terrestre y marítima. En ese sentido, el panorama mundial, que sería el espacio geopolítico, se amplía en espacios no convencionales, lo que sería lo digital, lo financiero y lo comercial. Y en los riesgos veríamos lo que es una dependencia ya para China y dejar a Estados Unidos, pero igual sería una tensión, y las fricciones con Estados Unidos, que serían diplomáticas y económicas para Colombia. Y el panorama mundial sería el neocolonialismo económico y la pérdida de autoridad o de autonomía económica. Bueno, con esto yo terminaría, ese sería como mi análisis. Aquí muestro el primer cuadro en el cual pues el concepto de geopolítica como tal lo empecé. Colombia será parte de este proyecto, sería una buena pregunta que sería para el debate. Y pues lo que sería la Ruta de la Seda y los países que se han aliado económicamente con China, y pues el ejemplo de Perú. Entonces eso sería todo, espero que haya sido entretenido.